Hola chicos, buenos días, qué gusto saludarles como siempre. Ahora sí vamos a dar inicio ya a nuestra sesión del día de hoy. Como les había mencionado, la sesión del día de hoy tiene por objetivo ejecutar esto de los párrafos que habíamos visto ayer, ejecutar el reconocimiento de los tipos de párrafo, pues así nosotros vamos a desarrollar la prueba. Entonces, una vez más, les recuerdo que el próximo día, martes 25, nosotros tenemos la prueba número 2 de lenguaje y comunicación, lo que será informado a ustedes vía correo el día de hoy en la tarde. Ahora, parte de la prueba, como ustedes saben, bueno, de hecho en sí toda la prueba es de carácter objetivo, eso quiere decir que no, ustedes no van a escribir nada, pero estamos nosotros trabajando en un artículo de divulgación científica que a ustedes sí les puede, en ese caso, perdón, nosotros sí vamos a demostrar nuestra habilidad, todo lo que nosotros hemos aprendido en todos estos semestres, perdón, en todo este semestre hemos aprendido a redactar. Ahí es donde se verá ejecutado esta habilidad. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un ejercicio similar a lo que ustedes van a encontrar tanto en su actividad número 9, actividad en clase número 9, que se les hará visible el día de hoy en la tarde y que tendrá una duración como las actividades hasta el siguiente día. Y también similar a lo que ustedes van a encontrar en su prueba número 2, puesto que ahí nosotros vamos a hacer este reconocimiento también de los tipos de párrafos según la estructura. Entonces, les comparto la presentación para poder empezar esta sesión del día de hoy. A ver, igual, si van apareciendo preguntas, por favor, háganlas. Sí, háganlas porque estas preguntas son importantes tanto para nuestro trabajo que estamos realizando como para la prueba que tenemos el próximo día martes. Ahora, tenemos nosotros, habíamos visto el día de ayer los tipos de párrafos que tenemos según la estructura del texto. No se olviden que nosotros ya empezamos a hablar de un texto completo, de un texto en el que yo desarrollo toda una idea. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer como ejercicio práctico es el reconocimiento de los tipos de párrafos según la estructura. Entonces, para poder empezar, una vez más quiero ser reiterativo y mencionar que todos los textos tienen tres etapas, ¿sí? Entonces, una etapa que se llama introducción, cuando nosotros presentamos lo que vamos a hablar, presentamos la idea que vamos a mantener. Y recuerda que esa idea está en el asunto, ¿no? No se olvide que el asunto es lo que usted ha planteado como idea que se desarrollará en todo el texto. Sí, no se olvide, aquí usted debe tener el asunto. Y siendo otra vez reiterativos en el trabajo que nosotros estamos desarrollando en nuestra actividad final, nosotros aquí pondremos nuestro párrafo número 1 y nuestro párrafo número 2, párrafos que comprenden al problema y párrafo que comprende a la solución. ¿Sí? Luego de presentar todo, sigue una etapa que se llama desarrollo. Esta etapa a nosotros nos permite explicar, no se olvide, aquí nosotros vamos a presentar. Es importantísimo que usted tenga muy claro ese particular. Después de haber presentado ya, en este caso de mi trabajo particular, el problema y también haber presentado la solución, sigo a un proceso que se llama explicación y eso en el texto se llama desarrollo, que es la parte donde nosotros en nuestro trabajo, en nuestro artículo de divulgación, ubicaremos los párrafos 3 y 4, que son la fundamentación teórica de esta solución, que fundamenta reduce o resuelve el problema que nosotros hemos planteado. Por tanto, nosotros aquí vamos a explicar. No se olvide que usted aquí va a explicar cómo es que esta solución que yo he presentado me ayuda a mí a resolver el problema que yo he planteado también, que yo he reconocido. Entonces, lo que yo hago aquí es explicar, voy a utilizar todos mis recursos, toda mi teoría y obviamente no se olviden que una característica fundamental del texto de divulgación científica es que no está dirigido a un experto y eso es importante, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Por tanto, vamos a explicar todo lo que nosotros hemos planteado, ¿sí? No se olvide que tenemos que explicar lo que nosotros ya hemos afirmado. ¿Listo? Ahora, cerrando la explicación, dejando de lado la explicación, nosotros vamos a la conclusión, que es un momento, es una etapa de cierre,
en la que nosotros volvemos a reiterar nuestra postura, en la que nosotros volvemos a poner, a hacer énfasis en nuestro asunto, a hacer énfasis en la idea que hemos sostenido y obviamente nosotros en nuestro texto, en nuestro artículo, vamos a ubicar aquí el párrafo 5 que igual lo hemos denominado conclusión. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eso es como nosotros vamos a desarrollar nuestro texto, importantísimo que lo, que lo logremos, importantísimo que lo organicemos. Recuerde que para poder decir algo yo tengo que estar seguro y esa seguridad yo la logro leyendo, ¿sí? No tengo de otra opción, tengo que leer y es importantísimo. Ya, ahora sí vamos al grano. Introducción. Una vez más, reitero, su función es presentar el tema del cual hablará el redactor durante todo el texto, sí, entonces todo el texto usted va a hablar de este tema. Entonces no se olvide que este tema es el asunto, ¿no? Tenga en cuenta que es muy general, no se olvide que nosotros en el párrafo, si lo vamos a crear, tiene que ser muy general y obviamente en el momento de leerlo yo lo voy a reconocer por su generalidad. Usted al redactarlo, usted debe participarle al lector el tema que usted abordará en el texto, ¿sí? Y recuerde que este tema está en el asunto, no se olvide que el asunto es exactamente todo lo que usted va a hablar en el texto. Y ese asunto obviamente ustedes tienen que desarrollarlo como la vacuna Sputnik 5 soluciona el problema de, ¿cómo se llama?, de saturación del sistema público de salud en el Ecuador. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar a hacer eso, el asunto, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que para redactarlo debemos abordar, usted tiene que presentarle al lector el tema del cual usted quiera hablar. Pero ahora sí vamos al punto, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, vamos a ir uno por uno y vamos a ir dando las características que a ustedes les permite reconocer este tipo de texto, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar con un párrafo de síntesis, introducción de síntesis. ¿Cómo le reconozco? Primero que nada yo tengo que darme cuenta que el párrafo es muy general, ¿sí? Es bastante general. En este caso, bueno, y quiero hacer una aclaración. Nosotros aquí vamos a encontrar párrafos que no están cumpliendo con la estructura estándar que hemos hablado. Algunos van a tener las mismas 5 oraciones, otros van a tener 4, otros van a tener 3. La cosa es que más allá de que tenga o no la estructura, el hecho es que nos va a servir ahorita para reconocer, porque como les había mencionado, esto es una cuestión de estilo y hay redactores que creen que no necesitan de las 5 oraciones, pero nosotros como estudiantes, como iniciantes, como primerizos en redacción académica, sí lo vamos a hacer. Sí, no se olvide, la estructura que hemos aprendido no nos vamos a olvidar. Ahora, ¿por qué sé que este es un párrafo de introducción de síntesis? Primero porque me está presentando algo. Cuando esta persona empieza su redacción, como tras casi 15 años de trabajo, científicos japoneses han conseguido por primera vez sacar del fondo del mar y criar en cautividad arqueas de Asgard. Entonces, fíjense, no me explica qué es una arquea de Asgard, solamente me la presenta, me da a conocer que existe un elemento o existe no sé, un ente que se llama arquea de Asgard. Luego me da otra idea bastante general. Este misterioso organismo puede explicar el origen de todas las formas de vida complejas en la Tierra, incluidos los humanos. Ahora, fíjense cómo no me explica todavía. Entonces yo aquí me doy cuenta clarito, como esta persona no me empieza a explicar, primero yo necesito saber qué es una arquea de Asgard, y luego se pasa a otra idea que es totalmente general. O sea, no pierde la idea, no pierde la idea de darme claves que yo encontraré luego en el texto. Entonces, luego se manda otra versión también muy general y obviamente a mí recuerden que una de las recomendaciones es que este párrafo sea muy llamativo, el de introducción tiene que ser llamativo para que el lector se sienta inspirado y continúe con la lectura hasta el final. Entonces, fíjense, ahora me lanza otra idea que me dice que esto puede explicar el origen y yo ya me voy emocionando porque yo quiero leer. Primero quiero averiguar qué es una arquea de Asgard. Entonces, me dice que así, este gran descubrimiento puede ser la clave de la vida en la Tierra. Entonces, esta persona lo que ha hecho a mí es plantearme el tema, porque este señor va a hablar de cómo la arquea de Asgard explica cómo se originó la vida en la Tierra. Y obviamente, después de este párrafo, que es introductorio, vendrán todos los párrafos en los que él va a explicar. Entonces, esto es una de las cosas que yo les he sugerido.
su párrafo tiene que ser muy llamativo, ¿sí? Muy llamativo. No es una obligación, ¿sí? Ojo, no es una obligación, es una recomendación. Usted tiene que presentar aquí el tema del cual va a hablar. Entonces, ¿cómo les reconozco yo que es un párrafo introductorio? Porque me está planteando el tema, me está presentando algo que yo quiero leer luego, como por ejemplo, ¿qué es esto de una arquea de Asgard? Y así sucesivamente. Y cómo luego yo quiero averiguar cómo es que este coso ha logrado, puede explicar el origen de todas las formas de vida complejas, incluso de nosotros. Entonces, ahí me doy cuenta yo que esto es un párrafo de síntesis, que es un párrafo de introducción de síntesis, perdón. Ahora, como ven, reconocerlo descontextualizado es un poco, o sea, nos obliga a nosotros a hacer un ejercicio de lectura muy bueno. Porque en el contexto, si yo tengo todo un texto escrito, obvio, el primer párrafo sé que es el de introducción, el de la mitad sé que es el de desarrollo y al final sé que es el de conclusión, pero así descontextualizado, sin un contexto que le acompañe, obliga al lector, en este caso nosotros, a reconocer claramente las características. Y esas características son presentación, generalidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que esta persona lo que está haciendo es presentarnos un tema. Sí, presentarnos un tema. ¿En qué oración tú lo ves claramente que te presenta el tema? Aquí. Sí, esta oración es clave, esta oración es fundamental porque te lanza la idea de la cual él quiere hablar. ¿Sí? Si bien ha dicho que existen estas arqueas de Asgard y que han sido criadas en cautiverio, la idea que él quiere sostener en todo este texto es que estas arqueas de Asgard son la explicación al origen de todas las formas de vida complejas de la Tierra, incluyéndonos a nosotros. ¿No? Entonces, ahí sé yo que esto es un párrafo de síntesis. ¿Por qué? Porque esta persona me da ideas, no me explica, sí, no cae en detalles de explicación, sino que me da ideas que yo luego quiero conocer. Me da ideas que yo luego quiero leer. ¿Listo? Si van apareciendo preguntas, porfa, no se olviden, háganlas inmediatamente. No levante la mano, solo prenda su micrófono y pregunte. ¿Cómo sé yo que esto es una introducción de anécdota? Primero, acuérdense que la anécdota es una historia, ¿no? Que puede ser bien real o puede ser bien ficticia. Entonces yo leo el texto, ¿no? Y me dice, hay un capítulo de Los Simpson en el que el señor Burns hace unas malas inversiones y termina en la bancarrota perdiendo la planta nuclear. La trama que hace que Lisa y Mr. Burns, fijándose en el entusiasmo, inteligencia y potencial de la niña, y ella confiando en la promesa del viejo de que sea vuelto, un hombre de bien, se asocien en un proyecto de reciclaje. Les va muy bien. Lisa convence al pueblo de Springfield de los beneficios para el medio ambiente que trae consigo reciclar y Mr. Burns no para de recoger latas al irse dando cuenta de que la empresa comercial es, sobre todo, muy lucrativa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta persona? Artísticamente me lanza la idea. ¿Por qué? Porque la idea que él tiene, que está completamente implícita aquí, es que el reciclaje es una empresa comercial lucrativa. ¿Sí? Y para hacer este texto más llamativo, lo que esta persona ha decidido es empezar a contarme la historia, a contarme esta pequeña historia de Los Simpson, este pequeño capítulo de Los Simpson. Entonces, ¿qué es lo que hace este redactor o esta redactora? Lo que hace aquí es muy artísticamente, muy inteligentemente, esta persona me lanza la idea que él va a desarrollar a lo largo de todo el texto a través de una historia. ¿Cómo sé que está presentando? Pues obvio, me está contando la historia, no está llegando todavía a una conclusión. Yo aquí no veo ratificada ninguna idea. Entonces, creo que la diferencia, porque los párrafos de conclusión son los mismos, es que usted se dé cuenta si esta persona vuelve a ratificar una idea o recién está empezando a conversar. Entonces, es como en este caso muy artístico lo que ha hecho este señor y nos presenta este texto, esta idea a través de contarnos una historia. Ahora, puede ser que la historia sea más corta también, o sea, que la persona en la mitad del párrafo corte ya la historia y lance la idea principal. O también que deje completo la historia e implícitamente, nos lance cuál es la idea que él pretende sostener. Entonces, en este caso, como les digo, artísticamente esta persona lo que ha hecho es lanzarnos una idea implícita, que la empresa de reciclaje es muy lucrativa, ¿sí? A través de una historia de Los Simpson. Entonces, es un párrafo fácil de reconocer
pero podemos caer en el error de si está concluyendo o está empezando. Entonces, yo creo que ustedes lo pueden entender por contraste. Ya vamos a llegar al párrafo de conclusión de anécdota y vamos a ver cómo ahí esta persona con la historia ratifica, porque tiene que ratificar la idea. Aquí obviamente estoy empezando. Ojo, si nosotros, si nosotros empezamos por un párrafo de anécdota, que como ven es muy artístico hacerlo, usted luego tiene que explicar ya la idea como tal, porque ya ahí se acaba la anécdota, ¿sí? Entonces usted en los siguientes párrafos ya de explicación, que son los párrafos de desarrollo, usted tiene que decir, esta historia nos presenta, incluso puede ya mencionar la idea, la lucratividad que se puede generar a través del reciclaje. Y comienza usted ya a sostener su idea, ¿no? Entonces, no se olvide que los párrafos iniciales son para llamarle la atención como es al lector. Entonces, bueno, si usted se siente, es un párrafo que requiere de mucho arte para poder ser desarrollado. Y si usted se siente en la capacidad de hacerlo, hágalo con toda confianza. Pero pues, recuerden que aquí nosotros vamos a reconocerlos. La idea de esta clase es que nosotros aprendamos a reconocerlos. ¿Listo? ¿Cómo sé que es una introducción de analogía? Entonces, por ejemplo, ¿cómo empieza este texto? En las localidades veraniegas siempre se encuentra un personaje que es, aquí me hace la analogía, fíjense, que es la cruz o la delicia de los visitantes, el animador. Entonces, aquí me hace la analogía porque le está comparando, o bien este personaje es una cruz, es decir, es un peso por encima, o bien es una satisfacción completa para las personas que llegan a esas localidades veraniegas. Entonces, ¿cómo sé yo que aquí es una analogía? Porque compara, porque hace esa comparación, porque hace esa comparación que ustedes también pueden ver, es artística. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que yo tengo que explicar luego esa comparación, que yo necesito, porque obviamente le dejo ya al lector la idea principal, ustedes lo pueden reconocer porque hace una comparación, la comparación es muy clara en este caso en la idea principal, y luego explico. Por las mañanas organiza grupos y partidos de diversos deportes, a la noche hacer bailes y canciones. Me está explicando cuáles son las labores que le pueden convertir a él en una cruz o en la delicia. Entonces, obviamente, me está dejando sentado la idea en que él, si él lo hace mal, puede convertirse en un peso completamente para los visitantes, y si él lo hace bien, puede ser la satisfacción completa. Luego, otra vez, no permite que nadie se aburra, no tolera que alguien se sumerja en una pacífica tranquilidad, omnipresente, combativo, todos los días enseña, arrastra, divierte, hace compañía. Entonces, fíjense cómo después de la comparación yo tengo que explicar medianamente esta comparación, porque luego sí, obviamente explicaré ya en el párrafo de desarrollo cómo organiza los partidos, cuáles son sus funciones al hacer los diversos deportes, cómo organiza los bailes, obviamente esta idea, y luego mencionar ese particular, ¿no? Que sí, depende mucho de cuán bien lo haga, ¿ya? Entonces, asimismo, yo reconozco que este párrafo es un párrafo de introducción porque me está recién presentando la idea. Fíjense que a mí no me explica todavía por qué el animador puede ser una cruz o puede ser una delicia. Eso lo hará abajo, ¿sí? Abajo él empezará a sostener esta idea, ¿sí? Entonces, en el siguiente párrafo de explicación, de desarrollo, perdón, en los siguientes párrafos de desarrollo, él tiene que presentarme este principio, lo que él ha afirmado, ¿no? Entonces, aquí simplemente me está dando algunos detalles que luego tiene que explicar. Una vez más, ¿cómo les reconocemos? Fíjense que en estos párrafos no se utiliza la explicación, o sea, se utiliza algunos detalles para que la persona tenga ideas de lo que se va a hablar. Recuerde que la función principal de este párrafo es presentar, ¿sí? Entonces, luego nos dice que en agosto la enorme localidad veraniega que es Italia ha tenido su gran animador, nada menos que el presidente de la República. Listo, punto. Ahora sí, voy a empezar a explicar, voy a empezar a contar este particular en el que el presidente es el animador y obviamente voy a explicar por qué el animador debe cumplir ciertas características, incluso mencionaré las características para que lo conviertan en cruz o delicia. Pero todo partió, fíjense, este párrafo parte de esta comparación, ¿sí? En esta comparación que les tenemos aquí, justo en la idea principal. Entonces, si usted quiere crear un párrafo de analogía, perdón, usted necesita hacer esa comparación. Y la comparación tiene que estar explícita. Pilas, no puede estar la comparación implícita, usted no
puede dejarle al lector que él saque la comparación. Usted tiene que poner de ley esa comparación. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros tengamos ese arte, esa facilidad de crear estas comparaciones. ¿Ya? Fundamental. ¿Ya? Entonces, reconozco una vez más, perdón por ser tan reiterativo en esto, reconozco que este es un párrafo de introducción porque recién me está presentando la idea. ¿Listo? Tenemos una introducción de cita y vamos a ver cómo lo hace. Entonces, primero, parto de una afirmación que hace, ¿no? La idea de que un hombre nace, vive y muere bajo la fuerza del destino, feliz o desgraciado, no es tan sencilla de aceptar. Listo, ahí tiene la idea. No es fácil aceptar. La experiencia ha demostrado que las personas escogen su género de vida y de actuar de acuerdo a su carácter y medio social y sus recursos. Esto lo dijo Gutiérrez del 2018 en la página 5. Desde luego, estos factores podrían determinarlo, pero no es regla general. Los hechos nos han probado que siempre existirá la potencialidad de desarrollar nuestros actos en forma original, responsable y creadora. ¿Cómo se? Vuelvo y repito, fíjense que es muy general. Fíjense que esta persona lo que está haciendo en este momento es presentarnos lo que va a decir, porque de aquí él tiene que explicar todo lo que ha dicho. Entonces, nosotros nos damos cuenta que esto es un párrafo de introducción por esa generalidad que tiene, esa forma de ser muy general y que luego tiene que explicar, porque ustedes aquí, lo que ustedes aquí pueden ver es que no explica nada, o sea, ha soltado ideas que necesito posterior que sean explicadas. Entonces, lo que yo, vuelvo y repito, lo que yo necesito hacer en este momento es eso, o sea, ser general. Si lo voy a crear, tengo que ser general. Y a su vez, si es que yo lo voy a leer, lo reconozco por esa generalidad. Recuerden, yo me doy cuenta que esto es un párrafo de introducción porque es muy general. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí está la cita, creo que eso es fácil reconocer. Y lo que puede ser, repito, lo que me puedo confundir es con el párrafo de conclusión de cita, pero en el párrafo de conclusión yo me voy a dar cuenta que el tipo está, o la persona, el redactor, está ratificando la idea que ya ha expuesto. En este caso, recién está presentando la idea. ¿Listo? Entonces, me doy cuenta, creo que es fácil darse cuenta que esto es un párrafo de cita por la misma presencia de la cita en su construcción. Lo que puedo confundirme, repito, es que es un párrafo de introducción, puesto que obviamente con uno de conclusión, esa puede ser la pequeña confusión, pero repito, yo le reconozco que es introducción porque está presentando recién el tema, ¿sí? Recién está empezando a contarme las cosas. ¿Listo? Y obviamente cerramos con el párrafo de interrogantes y es justo lo que les decía ayer, ¿no? A la pregunta que me hizo alguien de ¿dónde va la pregunta? Entonces, fíjense cómo le presenta, con un aspecto de nuez. El cerebro manifiesta a simple vista su división en dos hemisferios simétricos y unas rigurosidades llamadas giros, lóbulos y cisuras. Todas estas protuberancias forman el córtex, una delgada capa de unos 4 milímetros de espesor. El gran tamaño que distingue el cerebro humano es posible por el sistema de pliegues que posee la corteza humana. En medio de esta compleja estructura, ¿conocemos íntegramente el mundo del cerebro? Y te deja la pregunta para que tú sigas leyendo. ¿Ya? Entonces, claro, fíjense que aquí también ha hecho una comparación. Ahora, ¿cuál es la intención de cuál es la intención de esta comparación? La intención es obviamente que tú tengas un referente o que tú tengas una idea más o menos de lo que te quiere decir. Pero a la finalidad, fíjense que el texto no te va a hablar del cerebro, sino te va a hablar de este conocimiento del cerebro. Entonces, la idea está planteada en esta pregunta. Ahora, ahí es lo que yo les mencionaba ayer, ¿no? Si usted va a plantear preguntas, tiene que responderlas. Porque si usted deja sentada esta pregunta, si este escritor dejó sentada esta pregunta en esta parte del texto, luego tiene que explicarme o luego tiene que darme a conocer cómo está íntegra, o sea, totalmente el mundo del cerebro humano. Y la dificultad radica en eso, o sea, en que nosotros podamos hacer esa actividad, podamos nosotros luego contestar esta pregunta. Recuerde que si usted luego se pone a hablar de muchas otras cosas que no tengan nada que ver con el conocimiento íntegro del mundo del cerebro, usted obviamente habría cometido un terrible error al hacer una pregunta que no va a contestar.
Ahora, vuelvo otra vez. ¿Cómo le reconozco si esto es de introducción? Por el mismo hecho de que están siendo muy general y me está dando ideas muy generales que luego obviamente tendrán que ser explicadas. Entonces no se olvide que así yo reconozco que esto es un párrafo de introducción, porque luego tiene que explicarme. ¿Sí? O sea, está en la obligación esta persona de explicarme este particular que ha mencionado. Entonces, así yo puedo reconocer si es que esto es un párrafo o no de introducción, porque me está presentando. ¿Listo? Luego vamos al desarrollo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta en su reconocimiento? Preguntas, chicos. ¿No tenemos preguntas? Perfecto. Bueno, si se les va apareciendo, regresamos tranquilamente otra vez a los párrafos, ¿no? No hay ningún problema. Si usted por ahí le va generando alguna duda, alguna inquietud, hágalo con toda confianza, hágalo con toda tranquilidad. No se olvide que la idea aquí es salir con ninguna duda. Listo. Pasamos entonces al desarrollo. Esta etapa del texto, recuerden que se les ha mencionado en reiteradas ocasiones y no me cansaré de mencionar, usted tiene que explicar lo que ya dijo en la introducción. Entonces la introducción tiene que soltar todas las ideas y en este momento yo tengo que explicarlas. Debe tener explicaciones, pueden ser teóricas, argumentativas, ejemplos y así sucesivamente. La idea, repito, de estos párrafos es que tienen la función de explicar, se mueven con esa intención, explicar. Y si usted lo va a crear, no olvide que sus afirmaciones deben estar sustentadas. Entonces, una vez más, todo lo que yo digo, todo lo que yo menciono en mi texto debe estar fundamentado. No puede ser nada que yo creo que es así. Todo tiene que estar dado por fundamento y obviamente ese fundamento solamente se gana a través de la lectura. Entonces, nosotros generamos un párrafo de desarrollo, o bueno, en este caso reconocemos un párrafo de desarrollo, porque aquí sí ya me va a empezar a explicar. Entonces, yo tengo un párrafo de desarrollo de enumeración. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque me está explicando. Entonces, fíjense lo que nos dice. En el proceso de investigación es posible encontrar siempre estos dos elementos. A mí me supone que él ya en la introducción me dijo algo de los elementos. ¿Sí? Entonces, ya en la introducción debe haber mencionado los elementos. Para poder utilizar este adjetivo, yo en la introducción ya tengo que haber mencionado. Recuerde que este adjetivo demostrativo, como su nombre mismo lo indica, está demostrando algo, está indicándolo, está señalándolo. Entonces, yo ya lo debía haber mencionado y quiero reiterarlo porque es el tema general de mi texto, ¿no? Entonces, dos elementos, sujeto y objeto, entre los cuales se dan relaciones de complejidad. Ahora, ¿qué hace? Comienza a enumerar. Por sujeto entendemos a la persona, el grupo de personas que elabora el conocimiento, quien percibe, piensa. Por otra parte, el conocimiento es siempre conocimiento de algo, de alguna cosa, un fenómeno natural, un ente abstracto, la misma conciencia. Este es el objeto. Entonces, lo que hace esta persona aquí es empezar a enumerar las cosas que ha mencionado. Entonces, como ya los mencioné anteriormente, como yo ya dije los dos elementos, fíjense que en la idea principal nosotros, cuando queremos hacer un párrafo de enumeración, siempre tenemos que ser claros de que es más de una cosa. Estos elementos, dos elementos, cinco elementos, varios factores, causas y efectos. Entonces, eso a mí es plantear en la idea principal esto, a mí me da pie para empezar a enumerar. Entonces, ¿cómo reconozco yo que esto es un párrafo de enumeración? Porque generalmente la idea principal tiene ese particular. Menciona que son elementos, siempre habla en plural, ¿sí? Porque va a enumerar y obviamente una enumeración significa más de uno. Menciona números como dos, tres, varios, muchos, pocos y así sucesivamente. Entonces, yo le reconozco al párrafo de desarrollo de numeración. Primero porque me está explicando algo, ¿sí? Entonces, y siempre hace referencia a algo que ya se ha dicho. Entonces, como nosotros le reconocemos porque esta persona ya está haciendo referencias a algo anterior. Y obviamente, la idea principal plantea estos principios de varias cosas, ¿sí? Que obviamente son más de una. Así que así le reconocemos nosotros si es que este párrafo va a ser de desarrollo, puesto que ya está explicando algo, puesto que aquí, miren, ya me explica qué es esto, ¿no?
ya me está dando una razón, porque si no conocía qué es sujeto, aquí ya me está explicando. Ya, ojo, entonces fíjense cómo esta persona explica. Sí, esta persona está explicando algo. Y enumeración, porque en la idea principal siempre me hace alusión a que son más de dos cosas las que va a empezar a describir, a explicar y así sucesivamente. Párrafo de introducción. Ay, perdón, esto no está mal la parte de aquí. De comparación. A ver, ¿qué hace aquí? Recuerden que obviamente por su nombre lo podemos deducir. Entonces, ¿qué dice? La diferencia entre los vehículos diésel y a gasolina no corresponde solo al tipo de combustible. También aplica diferencias estructurales de los motores y a su rendimiento, potencia, capacidad de tracción, que suele ser mayor en los motores de diésel y tienen un consumo de combustible bastante más reducido, en tanto que el motor a gasolina tiene una mayor revolución. Entonces, fíjense que aquí no me presenta el tema porque ya me explica, o sea, ya me está explicando cuál es esa diferencia. Y obviamente lo que hace esta persona es decirme las características que le permiten o que marcan la diferencia entre estas dos cosas. Entonces, aquí, repito, yo me doy cuenta porque ya me da explicación. Por ejemplo, me explica que los motores a diésel tienen tienen un consumo de combustible bastante más reducido. En cambio, me dice que el motor a gasolina tiene más revolución y por ende más respuesta rápida. Me da otro aspecto que diferencia claramente los dos motores, es la robustez. Entonces, fíjense que aquí esta persona ya me empieza a dar detalles. ¿Sí? La característica de este párrafo, de estos párrafos, es que estos párrafos ya te dan detalles. Estos párrafos ya te empiezan a sustentar, ya te empiezan a dar explicaciones de las cosas. Entonces, una vez más, yo para reconocerlos lo reconozco desde ahí, porque me explican, ¿sí? Me explican las cosas. Entonces, sé que es un párrafo de comparación, pues obviamente me está diciendo, me está haciendo una explicación de las cosas que está afirmando. Y está comparando, obviamente, está comparando para que la explicación sea un poquito más fácil de llevar. Y obviamente si nosotros tenemos un poco de conocimiento de autos, vamos a poder darle la razón, o si algún rato nos hemos preguntado cuál es la diferencia, pues aquí tenemos la diferencia entre un motor a diésel y un motor a gasolina. Entonces, repito, lo que hace esta persona aquí es explicar. La clave de estos chiquillos es explicar. ¿Sí? No se olviden, explicar. Compara, obviamente, entre dos elementos. Desarrollo de un concepto. Fíjense cómo a veces nosotros le podemos reconocer por el simple hecho de que menciona un conector que dice, en este punto. Eso quiere decir que el tipo ya viene hablando de algunas cosas anteriores. Entonces, como me utiliza este conector de en este punto, me está diciendo que ya hemos hablado un poco de cosas antes y lo que voy a hacer ahora es explicar algo. Entonces, es fundamental precisar todo lo que implica hablar de prospectiva. La OCDE la entiende como el conjunto de tentativas sistemáticas para asegurar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad y el propósito. Entonces, me lanza todo este concepto larguísimo. ¿Sí? Nunca ha perdido la idea, siempre me está lanzando este concepto grande y luego continúa con la explicación. Se trata, por consiguiente, de una herramienta de apoyo, entonces me explica este concepto que en este caso se llama prospectiva. Claro que incluso esta persona ya en la misma idea principal ya me ha explicado un poquito de la prospectiva. Entonces, fíjense, repito, ¿cómo le reconozco yo? Primero, el conector ya es evidente. ¿Sí? El conector, claro que no siempre van a tener conectores, ¿no? El conector ya es evidente. Si usted válgase mucho de los conectores para reconocerlos. Entonces, lo que yo me doy cuenta aquí es que esta persona ya viene hablando de alguna cosa anterior, porque me dicen este punto. Y segundo, me doy cuenta que esto es desarrollo de un concepto porque me explica algo, me explica la perspectiva, plantea la idea, plantea el principio y luego sigue explicando. Se trata, es decir, no sé, o sea, cualquier conector de causa-efecto, cualquier conector de efecto. Entonces, yo le reconozco aquí por por esa característica, ¿no? Porque me está explicando algo que ya ha dicho con anterioridad, ¿sí? Entonces, yo creo que es evidente o nosotros le podemos reconocer claramente porque siempre hace alusión a algo que ya ha dicho. Entonces, si yo veo eso, me doy cuenta que de ley es un párrafo de desarrollo y más que nada por su característica esencial, que es explicar, que me está explicando lo que acabo de decir antecitos, porque antes debe haber hablado de esto. Y finalmente tenemos el párrafo de solución y problema,
en el cual presenta un problema, perdón, y dice que el alto consumo de azúcares refinados ha desencadenado enfermedades como diabetes. Frente a esta realidad, se ha tomado medidas, ya me está explicando algo cuyos resultados se esperan a mediano plazo. La aplicación de impuestos, gaseosas y jugos embotellados o la implementación de un etiquetado que advierta los altos contenidos de azúcar en el producto son algunos de los pasos que se están dando hacia la reducción de pacientes diabéticos y obesos en América Latina. Entonces me presenta el problema, me menciona este problema y luego me comienza a explicar cómo se da la solución. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Fíjense cómo esta persona lo que hace aquí es explicar. Entonces, la característica esencial de este párrafo es que su función es explicarme algo para que yo no me quede con ninguna duda, ¿sí? Entonces, tenemos ahí nosotros los párrafos de desarrollo, ¿ya? Para poder pasar a los párrafos de conclusión. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? Haga sus preguntas, este es el momento, por favor, no se olvide. No, no tenemos dudas. Listo. Haga sus preguntas, por favor, si lo necesita. Listo, entonces, para cerrar, nosotros hablamos de la conclusión. Y una vez más reiteramos que la conclusión a nosotros nos permite cerrar el tema que ya se ha abordado durante todo el texto. Entonces, todo el texto yo he venido hablando de esto, yo le presenté, yo le expliqué y ahora sí lo voy a cerrar, ¿sí? Porque no le puedo dejar ahí abierto para que las personas lo malentiendan. Recuerde que usted aquí debe reafirmar su postura, debe volver a manifestar lo que usted está defendiendo y en este caso va a ser la solución al problema que usted ha encontrado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Reitero, recalco y si usted lo va a crear, no se olvide cerrar todas las ideas que ha mencionado. Aunque fundamental, nosotros tenemos que cerrar siempre la idea que ha guiado nuestro texto y esa idea, recuerden, nosotros la tenemos en el asunto. Sí, no se olvide de eso. Para cerrar, obviamente, nosotros podemos tener las siguientes variantes. Anécdota. Entonces, cuenta, ¿no? Por tanto, fíjense, el conector. El conector es fundamental. Por tanto, un conector conclusivo por excelencia. Por tanto, es decir que ya hablé de todo y ahora sí voy a cerrar. Por tanto, Yo Robot está completamente equivocada al presentar un futuro en el que los robots vencerán al ser humano y lo obligarán a aislarse por su propia seguridad. Y otra vez reiterando, llegados a este punto, no nos queda más que decir, la inteligencia artificial ya es parte, fíjense cómo dice, no nos queda más que decir, ya, entonces llegados a este punto, ya estamos cerrando, no nos queda más que decir que la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas, su apocalíptica intromisión en nuestra cotidianidad es un hecho innegable que se materializa en autos automáticos, aviones, yo todo esto debía haber hablado antes, ¿no? Entonces recuerde que todo esto yo ya debía haber mencionado. Entonces, fíjese que el párrafo siempre va a tener esa característica, ¿no? Va a tener un conector que nos indica que ya estamos cerrando todo esto, ¿sí? Entonces, obviamente, algunos utilizan eso de para concluir, finalmente, por tanto, es así que, de tal manera, entonces tiene un conector conclusivo. Y obviamente, yo termino reafirmando la hipótesis, la tesis que yo tenía, reafirmando la idea que ya estamos rodeados de tecnología y que obviamente no ha sido tan compleja como yo lo había o como nos presentan las películas, ¿no? Entonces, una vez más repito, ¿dónde está la clave? En el conector. Fíjense que el conector a mí me permite reconocer. Y asimismo, saber que esta persona ya está cerrando su texto, ya está reiterando otra vez sus ideas, ya está volviendo a manifestar lo que había dicho durante todo el texto y simplemente está dedicándose ya a cerrar, ¿sí? Entonces fíjense cómo hace esas afirmaciones, cómo vuelve otra vez a reafirmar su postura, ¿sí? Porque esta debe ser la postura de esta persona, ¿no? Que la inteligencia artificial ya está con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Y no es obviamente y no es terrible como nosotros lo hemos visto en películas, ¿ya? Tenemos también una conclusión, con una conclusión de analogía. Otra vez, conector. Es así que se puede afirmar con toda certeza que la temperatura de la Tierra se puede comparar, por la redundancia, con una olla de agua hirviente.
Fíjense, hace una comparación y luego empieza a reiterar sus ideas. Es un hecho comprobado que la temperatura... Entonces, fíjense cómo esta persona siempre está reafirmando las cosas, ¿sí? Ya no está planteando posibilidades. Ahora lo que suelta es afirmaciones y simplemente afirmaciones que le permiten sustentar lo que ha dicho. Entonces, lo mismo, ¿no? Si se continúa así, la temperatura, no sé qué, no sé cuánto. Aquí hay un corte, ¿no? Esta cifra se parece a simple vista y fíjense otra vez, ¿no? Hace otra vez la comparación. Por aquí estaba. A un colapso de magnitud, el agua no soportará la temperatura y se evaporará. Lo mismo que la olla de agua hirviente, ¿no? O sea, si se calienta demasiado, el agua comienza a evaporarse. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Reitera su postura, reafirma lo que ha dicho, pero lo hace en una comparación, ¿sí? Entonces, generalmente esa comparación es un poquito artística y nos permite a nosotros manifestar nuestra postura una vez más. ¿Ya? Entonces, empezamos, el texto, perdón, cierra esto con una comparación final para que el lector se quede satisfecho de todo lo que ha dicho a lo largo de su texto. La conclusión de cita es la misma historia que la introducción, ¿no? Pero otra vez, conector. Entonces, yo creo que el conector es una obligación para hacer un párrafo de conclusivo, porque es necesario que el lector entienda que con este párrafo ya vamos a cerrar. Entonces, nosotros incluso cuando hablamos utilizamos bastante este conector conclusivo. Para poder ir cerrando, yo puedo decir que la realidad de un mundo carente de valores y en constante deformación sigue siendo un miedo latente que no solo nos preocupa a la fecha, sino que ha quedado registrado en películas, relatos, novelas y canciones. Lo escribió Discépolo y lo inmortalizó la voz de Gardel. Y fíjense cómo utilizo la canción utilizo este tango para que la gente se quede completamente satisfecha de lo que ha leído. Entonces, obvio, es más fácil reconocerlo, como les decía. La diferencia con el párrafo de introductorio de síntesis es que aquí yo ya estoy cerrando y generalmente está marcado por un conector. O sea, es necesario, creo yo, el conector. Y más que para que ustedes lo puedan reconocer, que es una buena parte de saberlo hacer, es para que ustedes también tengan ese criterio para crearlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo creen en su redacción, en su texto de divulgación, utilicen ese conector, vuelvan a reafirmar su tesis. Entonces, otra vez reafirma su tesis, eh, lo vuelve a sostener, ¿sí? Y para variar o para terminar, lo que yo hago es ponerle un fragmento de un poema, un fragmento de una canción, un fragmento de una película, un fragmento de un texto, lo que usted considere necesario, pero obvio, fíjense que la cita, que en este caso es la parte de un tango, reafirma la idea que él tiene, porque dice que la deformación es un miedo que nosotros tenemos siempre. Y te suelta el tango, ¿no? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 520 y en el 2000 también. O sea, lo que te da la idea de que siempre ha sido un problema, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, así dice la canción, contentos y amargados, valores y doblez. Y otra vez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revoltados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Entonces reafirma la idea, ¿no? Que el mundo ya no tiene valores y está en deformación. Y que siempre ha sido esto un miedo que a todos nos preocupa, ¿sí? Porque te dice que desde el 1506 y hasta el 2000 también, nosotros hemos seguido en esta dinámica. Y cerramos obviamente en el reconocimiento con el párrafo de interrogante. Profe, Entonces, dígame, ¿alguien va a hablar? sí, profe, una Dígame, dígame. pregunta. En el de cita, me confundí un poco. No es necesario poner como el año y el apellido de los autores. A ver, no precisamente por qué, porque esto o sea, lo que está haciendo esta persona, la persona que escribió este texto, es obviamente tomar un fragmento de una canción. Ahora, ahí va a ser muy difícil determinar cuándo se publicó esa canción. Si nos dice que es, por ejemplo, si nos está reconociendo que esto fue dicho por Discépolo, que Discépolo lo escribió, y que Gardel lo canta, pero no sabemos exactamente cuándo Gardel hizo pública esta canción. Entonces ahí va a ser un poquito difícil determinar la fecha exacta de cuándo fue dicho.
Y tomando en cuenta que esto es parte de una canción, esto es parte de una película, esto es parte de un fragmento, puedes tú evitar ese particular de poner exactamente, o sea, de hacer la cita de refuerzo, ¿no? Porque una cosa es hacer una cita de carácter reforzatorio que nos da a nosotros la fuerza para mantener una idea, y otra cuestión es hacer una cita artística como lo ha hecho esta persona. ¿Listo? Ya, vamos a Pues, seguir. Ya, no te preocupes. Cierro entonces esta parte de aquí. ¿Cómo empieza el texto? Probablemente he exagerado. Entonces ya te está diciendo que habló un montón de cosas. Ahora, ojo, recuerden que nosotros en escritura académica no vamos a escribir en primera persona. Ya les he dicho, empecé diciéndoles particularmente eso. Estos textos están tomados de un montón de lugares, por tanto, yo no puedo exigirles a toda la población que escriban siempre en tercera persona. Pero ustedes sí. Ustedes primero tienen que acostumbrarse a hacer afirmaciones en tercera persona para luego pasar a la primera. Es más difícil escribir en primera persona. Entonces, ¿qué dice esta persona? Probablemente exagerado, pero el lector comprenderá que la escritura es un espacio de inmensa libertad en medio del cual uno puede liberarse en la palabra. Usted lo sabrá si alguna vez ha escrito un diario personal, una carta de reclamación o se ha desquitado en un comentario en las redes sociales. Después de eso, ¿no se sintió libre? ¿No sintió que después de aquello la vida podía volver a sonreír? ¿O no le entraron las ganas de repetir la experiencia? Seguramente sí. Entonces, ¿seguirá dudando del poder de la escritura? ¿Qué es lo que hago? Obviamente, ¿qué es lo que hice yo? Este texto, obviamente, esta persona que redactó este texto debió haber hablado del poder de la escritura. Ese debió haber sido todo su tema. Esta persona debió haber explicado de qué se trata la escritura y cómo la escritura puede darte fuerza o puede darte ciertas características como expresar. Entonces, al final, lo que esta persona hace es simplemente ratificar su tesis, ¿sí? Cuando dice que la escritura es un espacio de inmensa libertad en medio del cual se puede liberar, ¿sí? En la palabra, te da otra vez el ejemplo de que usted puede comprobarlo si escribe algún texto, y finalmente te deja preguntas. Vuelvo y repito, ¿cómo reconocemos que este es un párrafo de conclusión? Porque ya está cerrando y generalmente, repito, el conector es fundamental. Entonces esta persona te dice, ya termino. Entonces creo que exageré un poquito ahí. Entonces, cuando te dice exagerado, de ley te remite a algo que ya ha dicho. Listo. Eso nos lleva a nosotros a los distintos tipos de párrafos que tenemos hasta aquí, como párrafos de conclusión, perdón, como párrafos de introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de cierre. No se olvide que la actividad en clase que se le abrirá en la tarde del día de hoy consiste en lo mismo, en un cuestionario en el que en el que usted tiene que reconocer los párrafos y tiene que escoger de entre 4 opciones la que usted considere la más adecuada, ¿ya? Y eso también nos permitirá hacer un breve ensayo para lo que vendrá en la prueba, dado que la prueba obviamente tendrá preguntas de los tipos de párrafo. Exactamente igual que lo que vamos a hacer en la actividad en clase número 9, que se abrirá, vuelvo y repito, el día de hoy en la tarde. ¿Listo? Ahora sí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Preguntas finales? ¿No hay preguntas finales? Sí, Inge, Dígalo, buenas. dígalo. Tengo una pregunta con respecto al desarrollo del párrafo de introducción y el párrafo de desarrollo, valga la redundancia. Yo le veo necesario, o sea, si es que se da el caso de profundizar con mayor detalle en el problema, o sea, ya está explicado de forma generalizada en la introducción, pero en el desarrollo yo considero que debería profundizar más en ciertos ámbitos. ¿Puede hacer eso durante el desarrollo? O Sí, sea, profundizar más acerca del problema. por supuesto que sí, Ronnie. Es hasta cierto punto una exigencia, porque recuerda en nuestra actividad en la que nosotros vamos a desarrollar, nosotros si bien podemos hacer una breve explicación, yo en el desarrollo tengo que explicar a fondo lo que yo he afirmado. Recuerda que la idea del párrafo de desarrollo es ir hasta el fondo de las cosas.
Y ahí obviamente yo puedo utilizar ciertos recursos como la enumeración, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, digamos, vamos a poner el caso del reggaetón. Entonces, en la idea, vamos a poner que el párrafo de introducción yo lo utilizo para presentar mi idea, en la que yo voy a sostener que el reggaetón es un generador de vínculos sociales. Entonces luego empiezo a presentar este tema, pero en el desarrollo yo explico por qué y voy a profundidad. Entonces yo puedo incluso meterme con un poquito de psicología, porque alguien me había dicho que el hecho de que el reggaetón no se baile, perdón, no necesites ser un experto para bailarlo, a ti te permite hacerlo y no solo hacerlo, sino tener un acercamiento social a alguien. Entonces fundamentaba completamente su tesis que el reggaetón es un vinculador social. Entonces sí, Ronnie, exactamente, comparto completamente contigo lo que acabas de decir. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Asimismo, no, levante su micro, perdón, abra su micrófono, dígalo, no hay ningún problema, o escríbalo en el chat si es que usted no tiene o no cuenta con este recurso del micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Inquietudes? ¿Dudas? No. Listo. Entonces, dado que no tenemos ninguna pregunta o ninguna duda, no me queda más que decirles, chicos, pendientes de la actividad que se abre el día de hoy. Se cerrará el día de mañana a las 11:55. Es un cuestionario. A ustedes tienen, vamos a ponerle 2 intentos para que usted pueda desarrollarlo. Tenemos que escoger una opción de las 4 que me van a presentar y repito, tómenlo como una forma de entrenarse para lo que usted hará el día de mañana, el próximo día martes en su prueba. No se olvide que la prueba, la misma dinámica que la anterior vez, está abierta la sesión. Una vez que se termina la prueba, usted tiene que conectarse a la sesión porque se desarrolla la clase con total normalidad. Listo, chicos, si no tenemos más inquietudes, si no tenemos más preguntas, ahí tengo ya una pregunta. Con respecto al tema para el artículo, ya elegí un tema, pero no estoy seguro si es un tema que pueda servir. Si me compartes tu tema, sería muchísimo mejor, Carlos, y nos podemos quedar conversando tranquilamente. Con los demás, si no tienen alguna inquietud fuera de lo que hemos hablado el día de hoy, les agradezco muchísimo por la conexión. Mucha suerte, que tengan un excelente día y si alguien necesita alguna aclaración especial, nos quedamos conectados. Caso contrario, puede retirarse con toda confianza. Muchísimas gracias con todos y que tengan un lindo día.